Ya estamos por aquí. Bien, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a checar nada más que el audio se escuche bien, que todo esté funcionando como debe funcionar. Vamos a ver cómo se encuentra el audio ahora. ¿Cómo está el audio? Preguntamos por aquí a los compañeros que nos acompañan en nuestra cuenta de Zoom, también en nuestra cuenta de YouTube y en nuestro perfil de Facebook de Chatito Copiloto. Vamos a ver si todo se escucha perfectamente para comenzar nuestra transmisión del día de hoy, que va a ser una de las últimas, a lo mejor ya es la última, que hacemos durante este 2023, ya que, como todo mundo, pues vamos a dedicarnos a rehacer, vamos a rehacer alguna nueva imagen para el canal. Vamos a añadir otra serie a ver, así creo que ya está. Vamos a rehacer una serie, uy, soy más bajito, ahí está. Vamos a rehacer una serie de imágenes para nuestro canal y que ya también aparezcan algunas nuevas portadas, algunos nuevos charlas, algunas nuevas charlas que queremos hacer para todos ustedes que nos han preguntado que qué tenemos planeado para el 2024. Bueno, entre ellas tenemos las charlas sobre el entrenamiento médico que estamos haciendo tanto el nivel básico como el intermedio y el avanzado. Son más que nada como niveles, como en un videojuego, que permiten al profesional de la salud repasar aquello que vio en la escuela y que ya se le olvidó, como nos ocurre a todos. Y también para los estudiantes que van comenzando la carrera y los que están en la etapa intermedia y los que están en la etapa, ya le llamo avanzada, ¿no? En los últimos años de las carreras y que necesitan eso. Hoy vamos a hablar del razonamiento clínico porque es una de las cosas que hace tiempo me solicitaron de que si hablábamos de cómo le hacen los médicos para saber qué diagnóstico tiene un paciente. Y que, bueno, si te dicen que tengo fiebre, dolor de cabeza, estornudos, tos, ¿cómo sabes que es neumonía y no es COVID o no es esto, no es lo otro, es aquello? Bueno, para empezar, el razonamiento clínico es una de las actividades más complejas de lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes de empezar, pues nuestra invitación a que me escriban aquí a mi correo electrónico, arricoguzman@gmail.com. Nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus aportaciones, lo que ustedes gusten, que nos puedan ayudar a mejorar estas charlas. Y también me pueden escribir a mi avatar de Chatito Copiloto, ahí en Facebook. Ahí me pueden encontrar. Búsquenme así como Chatito Copiloto y me van a encontrar ahí. Y me dejan su mensaje, su solicitud, lo que ustedes gusten, sus comentarios. Ya sabemos que algunas personas nos pueden enviar solicitudes de que si tenemos X libros, si tenemos tal cosa. Tenemos alguna colección de libros en PDF en nuestra biblioteca, pero siempre les decimos que acumular libros sin leerlos, pues es nada más un desperdicio. Hay que leer todo lo que tengas acá como libros y que te hayan dejado algo importante. También me pueden escribir, no es de este lado, acá a mi cuenta de X, que antes Twitter, @Agustín-Rico, ahí me pueden escribir lo que ustedes deseen hacernos los comentarios sobre la charla, sobre lo que estamos haciendo acá en Enseñanza Médica acá de este lado. Y voy a mostrarles lo que van a ser nuestras próximas actividades antes de entrar en materia con respecto al razonamiento clínico, ya que este es un tema un poquito complejo, pero que les voy a dar algunas ideas con el uso de una pizarra y por supuesto con monitos, con ayuda de mis monitos. Bueno, primero pues decirles que estamos escribiendo como cada año un par, a veces 3, a veces 4, a veces 5, a veces 2. En los últimos 3 años hemos escrito algo que se llama El Copiloto de Santa, que es un cuento infantil. Lo agarramos así como un hobby y es entretenido y quienes lo han leído, pues les ha gustado el Copiloto de Santa. Si quieres recibirlo, pues escríbeme aquí, quiero el Copiloto de Santa y te lo voy a enviar en un PDF para que te diviertas leyéndolo. Se lo puedes leer a tus pequeños, sobre todo aquellos a los que hay que llevarles juguetes y que tienes que decir que va a venir Santa Claus a dejarte juguetes, como cada Navidad. Es un cuento para los niños, sobre todo los que aún creemos en Santa. Bueno, o en los Reyes Magos, como gustes, aunque
No me ha podido salir un cuento infantil que diga el copiloto de los tres Reyes Magos. Sería muy curioso. También tenemos por acá, de este lado, tenemos por acá lo que tenemos planeado el próximo año, que es hacer pláticas sobre los médicos de atención primaria, las infecciones respiratorias, y vamos a hacer la prueba piloto del entrenamiento, de la evaluación médica objetiva y estructurada. Para ir la invitación a que nos acompañen a la prueba. Es una prueba de cómo funcionaría enseñar la anatomía, la fisiología y la histología de una manera conjuntada, de modo que los estudiantes que ahora son muy visuales, que son muy dedicados a que a todo le quieren tomar una foto, desarrollen otro tipo de pensamiento utilizando incluso su aparato para que aprendan lo básico de la medicina, que es muy extenso. Cuando les hablamos de anatomía, se quieren aprender nada más en dónde está el apéndice, pero no se quieren aprender nada de lo que corresponde al apéndice, como son relaciones, tejido, cómo funciona, en fin, una serie de cosas que a los médicos de antes les tomaba semanas estar leyendo. Ahora lo quieren todo de inmediato. Bueno, pues dándole un giro a todo esto, queremos hacer algo que le llamamos la evaluación médica objetiva y estructurada, que en verdad demuestres que sabes estudiar, que sabes y dominas el conocimiento, porque finalmente desarrollas una competencia que se llama dominio del conocimiento en esta estructura llamada cuello, en esta estructura llamada corazón, o en esta estructura llamada pelvis, no sé, o sistema urinario, en fin. Vamos a verlo entonces, a todo lo que vamos a estar haciendo en el próximo año. Ya tenemos algunas ideas. Y hoy vamos a hablar de lo que le llamamos el razonamiento clínico, explicado con monitos. Algo que es un poquito complejo de aprender, puesto que en las escuelas o en las escuelas de medicina no hay una materia que te diga el razonamiento clínico. Te dan como pintaditas de lo que sería la semiología, la propedéutica, la inferencia, cómo pedir estos estudios, en qué casos pides estos estudios, pero parece estar todo así como disgregado, ¿no? Entonces de repente te avientan como si fueran polvos mágicos y esperan que tú desarrolles una actividad de razonar una enfermedad. Cuando un paciente diga, tengo tos, gripa, calentura, y te da una serie de síntomas y tú dices, es que es esto, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? O cómo tu médico te dice, bueno, es que usted tiene dolor abdominal en la fosa ilíaca y necesita operarlo porque es una apendicitis. Y la mayoría de la gente dice, bueno, ¿cómo saben los médicos esto? Bueno, esto requiere entrenarse. Y como todas las cosas, necesita entrenarse en la forma de pensar. Es algo que en la escuela de medicina no te enseñan y que debes desarrollar a través de las materias. Les voy a dar unas ideas para que desarrollen muy rápidamente el razonamiento clínico, pero sobre todo que lo puedan utilizar cuando se enfrenten a un paciente que realmente no sé qué es lo que tiene, porque esa es a veces la cosa más difícil de decir para un médico cuando dice, no sé qué tiene el paciente. Tiene estos síntomas, tiene estos signos, los estudios arrojan esto, y nos vamos por otro lado y nos equivocamos en el diagnóstico. Incluso la equivocación puede ser fatal. Y ya saben que un médico entierra sus errores. Pero entre más practiques el razonamiento, y primero, no se desarrolla en una clase. Toma años aprender a desarrollar un razonamiento clínico. ¿Por dónde comenzar? Bueno, pues como todo, vamos a la pizarra para explicárselos con monitos. Vámonos a la pizarra. Y vamos a empezar por lo más básico de lo básico. Vamos a ver entonces, ¿por dónde comenzamos? Vamos al pizarrón. ¿Dónde está la pizarra? Se nos pierde la pizarra aquí entre todos. Acá está la pizarra. Vamos a pedirles a nuestros niños. Ya saben que a ellos les gusta mucho estar aquí en nuestros diagramas. Y lo primero que vamos a buscar saber, vamos a ponerle aquí a él le gusta participar. Él siempre está muy contento cuando lo invitamos a nuestras charlas. Él siempre dice, yo estoy dispuesto a decir qué es esto. Vamos a empezar por definir, no tanto definir cómo es este proceso del razonamiento.
Bueno, vamos a buscarnos una imagen. Vamos a primero a mostrarles algo aquí en nuestra web. Vamos a ver si me dicen si lo están viendo, ¿ok? A ver, vamos a ver, me dicen si lo están viendo. Sí, creo que sí se está transmitiendo. Esto que les estoy mostrando es la plataforma donde tenemos este curso que le llamamos el razonamiento clínico en la práctica diaria. Y vamos a ver aquí que tenemos una pequeña entrada, introducción, que es esta, que la hemos puesto aquí. Y voy a leer esto que dice aquí. En el ámbito de la salud, los profesionales deben tomar decisiones en un marco de incertidumbre. Bueno, vamos a salirnos de aquí. Ya regresamos acá a nuestra pizarra. Volvemos a la pizarra. Creo que es aquí. No, aquí no es. Jaja. Este es capturar el elemento. Creo que tenemos que ir al inicio. Oh, aquí no es tampoco. Tenemos que volver a la pizarra. Acá. Ya está. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar aquí es que todo proceso diagnóstico de estudio de un paciente, vamos a ponerle, estudiar a un enfermo, implica incertidumbre. Muchos dirán, bueno, ¿qué es la incertidumbre? Pues es la incapacidad de ver más allá, ¿sí? Es el desconocimiento de algo. No sé qué significa, no sé cómo funciona, y eso es lo que le han llamado la incertidumbre. Entonces, cuando tenemos esta incertidumbre, nos hacemos un montón de preguntas. Creo que por aquí tengo un niño preguntón, ¿es este? Sí, miren, él es incertidumbre. Vamos a ponerlo por aquí. Él es incertidumbre, lo vamos a usar varias veces. Vamos a ponerlo por aquí. Más chiquito. Ahí así. Quitamos este y ponemos. Entonces, siempre los médicos nos preguntamos, ¿qué tiene el paciente? El paciente. ¿De qué está enfermo? Y empiezan las preguntas, ¿cómo comenzó? Porque como no sabemos nada, etc. Los médicos tenemos que hacernos un montón de preguntas sobre este enfermo que estamos delante de nosotros. Es bien curioso, cuando tú tienes a un paciente, voy a buscar ahorita, denme un segundito, voy a buscar acá en la red una caricatura de algún enfermo, porque a veces vamos a poner enfermo caricatura, porque a veces cuando estás trabajando con algo, mm, este me gusta. Vamos a ver si nos permite copiarla y pegarla acá en nuestro, sí, miren, así está, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué tiene el paciente? ¿De qué está enfermo? Bla, bla, bla. Vamos a ponerlo por acá. Ya está. Bueno, entonces cuando estudiamos a un enfermo que implica incertidumbre, también tenemos que pensar en conocimiento. ¿Qué tanto se sabe de esto? Hay enfermedades en las que no sabemos casi nada, que les llamamos las enfermedades raras. Y esto lo dejamos para los que son médicos que llevan años estudiando una enfermedad. Por ejemplo, muy pocos hemos visto casos de esclerosis múltiple fragmentaria. Y uno podría decir, bueno, ¿qué significa todo eso? Es una enfermedad rara, de la cual se sabe poco. Pero hay enfermedades de las que se sabe mucho y que tienen décadas, incluso muy, muy antiguas. La tuberculosis es una de ellas, es una enfermedad muy antigua. La malaria igual. Pero en la época actual ya no son tan frecuentes de ver. Y durante todo este tiempo hemos desarrollado una enorme cantidad de conocimiento con respecto a estas enfermedades y como todo, mientras mayor es la tecnología, vamos a encontrarnos con que mayor es la certeza. Digamos de otra manera, disminuye nuestro grado de incertidumbre. Entonces, lo que buscamos con un enfermo es bajar, vamos a ponerlo con una flechita para que se vea nuestro dibujo más chirolío, más simpático, ¿no? Vamos a ponerlo con una flecha así, hacia abajo. ¿Qué es lo que buscas cuando estudias a un enfermo? Aunque suene curioso, es disminuir tu nivel de incertidumbre. El nivel de incertidumbre, el que no sé qué tiene. Y también
determinar o conocer la enfermedad que lo aqueja. Suena simple, pero en realidad nada más este par de cosas es todo un reto. Porque vamos a quitar esto para que no se nos no se nos altere y vamos a ponerlo por acá. Conocer la enfermedad. Ya está. Aunque suene así como que muy simplista, disminuir el nivel de incertidumbre es una de las cosas más complejas que tenemos que hacer cuando hacemos nuestro tratamiento o nuestro conocimiento de un médico. Por eso, en las escuelas te vas a encontrar, y voy a poner aquí otro de mis niños, te vas a encontrar con que te enseñan las enfermedades. ¿Sí? Vamos a poner por aquí. Entonces, en la escuela te dicen, este enfermo o esta enfermedad, ay, me quedó medio mal, vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a ponerlo desde aquí, para que no se metan los zapatos de la otra niña, así, ajá, listo. En la escuela te enseñan una enfermedad. Vamos a ponerlo aquí, al ratito los llamamos, chicos, gracias. Te enseñan la enfermedad. Fíjate en esto. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Qué produce? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo se llama? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué cuadro clínico tiene? ¿Qué estudios se solicitan? ¿Qué estudios se hace? ¿Y cómo se trata? Etc. Te enseñan todo con respecto a una enfermedad. Pero ¿sabías tú que la gran mayoría de las enfermedades tienen síntomas que son inespecíficos? Porque resulta que cuando tú estudias una enfermedad, todas se parecen. Algunas pueden tener algo muy en concreto que va a decir, pero la mayoría de las enfermedades van a tener datos clínicos inespecíficos. Es decir, ninguna de ellas te va a decir, yo soy malaria, inespecíficos. Yo soy tuberculosis, porque sus inicios son graduales. Pocas enfermedades son reveladoras. Le llamamos patognomónicas. ¿Qué significa? Que se nombran por sí mismo. Entonces, cuando una enfermedad se le llama patognomónica es porque un síntoma, un signo, es igual a la enfermedad. Esto ocurre, digamos, con el sarampión. El sarampión tiene algo que se llama el signo de Koplik, que es único en el sarampión. Entonces, tú vas a ver que si en un paciente tú ves el signo de Koplik y te enseñan en la escuela el signo de Koplik igual a sarampión. Y es lo que ahorita actualmente están tendiendo los estudios de laboratorio, sobre todo cuando se trata de enfermedades infecciosas, de que si tal cadena de polimerasa está presente en una prueba, dice que entonces la bacteria causante es esta. Ejemplo muy simple. El COVID tiene una prueba COVID. Entonces, si la prueba es positiva, tienes COVID o infección por el virus del COVID-19. Si la prueba es negativa, entonces tienes un COVID, que tienes otra enfermedad diferente al COVID. Puedes tener los síntomas o los mismos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que hace un médico? Vamos a buscar por acá uno de nuestros doctores. Creo que teníamos unos por aquí, ¿no? Unos doctores, si mal no recuerdo. Mira, sí, él es un buen médico. Él es uno de nuestros médicos favoritos. Entonces, cuando el médico estudia una enfermedad, vamos a decir, cuando estudias a un paciente, a una persona enferma, vamos a ponerle a una persona enferma, aunque también podemos estudiar a los sanos.
buscando que padezcan una enfermedad. Hay enfermedades que no te dan ninguna clase de síntomas, por ejemplo, el cáncer. El cáncer no te da síntomas hasta que es demasiado tarde. Por eso tenemos que buscar el cáncer intencionalmente en personas que no tienen signos de cáncer o síntomas de cáncer. Y esto da lugar a una serie de cuestiones. Entonces, cuando estudias una enfermedad, empiezas por conocer de qué trata la enfermedad. Bueno, te enseñan en la escuela que la diabetes tiene estos síntomas, la hipertensión tiene estos síntomas y la multitud de enfermedades que debes aprender es enorme, pero las más frecuentes las aprendes. Y cuando estudias entonces una enfermedad, lo primero que te va a venir a la cabeza es, no tanto lo primero, sino lo primero que debes hacer es crear una hipótesis. Y aquí vamos a entrar en el terreno entonces de cómo comienza el razonamiento clínico. Hipótesis. Bueno, cuando yo les preguntaba a muchos padawans qué era una hipótesis, siempre me decían, pues es algo en lo que yo creo. Es que es esto. Una hipótesis es vamos a ponerlo así, entendible, un supuesto susceptible de ser comprobado. El médico todo el tiempo hace hipótesis. ¿Tiene dolor de cabeza? Puede ser esto. ¿Tiene vómito? Puede ser esto otro. Pero esto no se basa nada más en un supuesto o en un solo dato. Para construir una hipótesis, ocupas muchos datos. Unos pocos son insuficientes. Y en esto radica la primera cuestión del razonamiento clínico. Cuando tienes pocos datos, no aventures una hipótesis, es decir, una supuesta causa, porque en la mayoría de las veces te vas a equivocar. Aplicando la ley del 80-20, en el 80% de los casos estarás equivocado. Significa que si tiene tos, fiebre y calentura y tú dices que con esos 3 datos tiene COVID, en el 80% de los casos estarás equivocado. ¿El 20% basta? No, necesitas disminuir el nivel de incertidumbre. Esto que platicamos acá. ¿Cómo empezamos esto? Muy bien, aquí viene algo que debemos usar mucho los médicos. Se llama inferencia. Esto es lo que no te enseñan en la escuela. ¿Cómo hacer inferencia? ¿Cómo? Primero, ¿qué es? ¿Y cómo funciona? Aquí es donde tú conoces a Sherlock Holmes. Bueno, Sherlock Holmes todo el tiempo estaba haciendo inferencias sobre una situación. Si veía que las escaleras estaban marcadas con un solo pie y del otro lado había algo redondo, decía, esta persona está usando un bastón porque nada más tiene la huella izquierda y el otro lado está un signo del bastón apoyándose. Eso es lo que hacía de Sherlock Holmes tan maravilloso porque él hacía inferencias de todo lo que veía. Entonces, primero, ¿qué es? Vamos a ponerlo por aquí. Inferencia no es más que sacar conclusiones, pero conclusiones basadas en premisa. Bueno, ya me metí de nuevo. ¿Y qué rayos es una premisa? Un dato presente o ausente. Es decir, algo que está previo a. Entonces, aquí decimos que la inferencia funciona en sacar una conclusión basado en algo que puede estar presente o debe estar ausente. Si está presente, significa algo y si está ausente, significa algo. Aquí también entonces funciona que la inferencia la haces sobre hechos comprobables. O sea, no puedes hacer una inferencia de que aquí hay extraterrestres simplemente porque huele mal. Tiene que haber algo que te diga que eso puede ser comprobable y que es verdadero, porque si fuera falso, pues entonces no es una inferencia, es un engaño. Esta es la diferencia entre hacer una inferencia y ser engañado. Muchas veces las enfermedades no nos van a decir, yo soy sarampión, yo soy tuberculosis, yo soy malaria. Te van a engañar con datos y síntomas. Y esto es en lo que radica
la capacidad diagnóstica de los médicos. Y aquí entonces vamos a entrar, vamos a poner una flechita para hacerlo. Vamos a entrar en el terreno que a muchos de nosotros no nos enseñan, pero que es fácil desarrollarlo. No es nada complicado. Tienes que empezar por hacer de la inferencia un proceso mental. Ay, aquí me quedó. Interpretativo. Wow, suena muy apantallante. Yo hago inferencias porque hago un proceso mental interpretativo. Es decir, llego a una conclusión basada en premisas verdaderas y comprobables. Entonces, si tiene tos, yo tengo que verlo toser o escucharlo toser o percutirlo toser o ver lo que está tosiendo. Eso me va a decir que entonces estoy ante un signo, un síntoma que me permite hacer una interpretación. ¿Por qué está tosiendo? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, de aquí vemos que cuando te enseñan las enfermedades, vamos a tomar nuestro lápiz, ves que una de las cosas que primero te quieren enseñar es esto. ¿Cómo se llama la enfermedad? Y que a través de esto hagas el proceso mental interpretativo y entonces llegues a decir en la conclusión. Suena muy sencillo, pero en realidad esto es complicado, porque hacer estas conclusiones basadas en premisas, y aquí vamos a poner a uno de nuestros personajes, ¿sí? Que siempre vas a ver que este proceso es complicado de hacer. Todo esto, ¿sí? Todo eso. Todo esto tienes que aprender a hacer. Dicho de otro modo, vamos a poner aquí lo que tú ves en un paciente, ver, predecir, imaginar y desarrollar hipótesis. Esto es lo más complicado. ¿Cómo hago esto? Primero tienes que buscar tener suficiente conocimiento de este proceso llamado inferencia. Vamos a terminar nuestro monito. Porque ya saben que a mí me divierte mucho hacer los monitos, porque te da la oportunidad de que puedas entender de qué se trata. No es complicado hacer monitos, ¿eh? Solamente es que uses tu imaginación y te pongas a dibujar con gusto, así. ¿Qué rayos es esta inferencia? Vamos a ponerle algo más a nuestro personaje, porque nuestro personaje siempre está preocupado porque no le salen las cosas. Vamos a ponerle los ojitos de crudo porque tiene que estudiar mucho. Una de las cosas que tienen las carreras de ciencias de la salud es que tienes que estudiar un friego para poder desarrollar tu injerencia. Vamos a ponerle por aquí unas rayitas así. Ya está. Vamos a poner los ojitos un poquito más grandes porque luego no se distingue bien de qué se trata. Ya está. Bueno, todo este proceso de inferencia va a ser con todo esto que vas a tener aquí. Recuerda entonces, esto que está, vamos a ponerlo más grueso, esto que estás viendo aquí es el proceso con el cual vas a empezar a trabajar con las enfermedades. Esto. Ver, predecir, imaginar y desarrollar hipótesis. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien, porque en la escuela te van a enseñar lo más básico que le llamaban propedéutica. ¿Eh? ¿Qué es entonces la propedéutica? Bueno, el proceso de investigación de las enfermedades. Y lo que más te enseñan en propedéutica es interrogatorio, exploración física, interpretación de estudios. Ahora, interpretación de estudios. De laboratorio y gabinete. En la escuela te enseñan que la propedéutica, la enfermedad, tenemos que buscar, interrogar sobre esto, sobre el otro, sobre aquello. Esta es una de las cosas más útiles que tiene el médico. Esto que ven aquí.
el interrogatorio, la exploración o la interpretación de estudios. Porque a partir de aquí vas a hacer la inferencia. De nuevo, tomamos a este niño y lo vamos a poner de este lado. A partir de aquí comienza todo el proceso de hacer inferencia. Bueno, y entonces te enseñan lo que vienen siendo los datos clínicos. Vamos a ponerlo por acá. Datos clínicos. Y recuerda entonces que todo pasa por aquí. Datos clínicos. La inferencia requiere de datos clínicos. Estos datos clínicos también pueden ser datos estadísticos y datos propios. Algo que encontré que no pertenece a esto. Por ejemplo, cuerpo extraño. Esto puede ser un dato del interrogatorio que no estaba presente o que yo lo encontré. Yo lo encontré por sí mismo. Bueno, entonces tenemos esto. Todo esto me va a servir para hacer inferencia. Vamos entonces a pedirle a nuestros niños que venga por acá. Creo que por aquí tengo una doctora que es bien chida. Bastante buena. Es ella. ¿Cómo de que no? Ella es una muy buena doctora. Vamos a ponerla por acá. Le vamos a poner de este lado. A partir de estos datos, el médico comienza a construir sus inferencias. Por eso, una de las cosas que más debes practicar cuando estás en la escuela o comienzas a estudiar medicina o comienzas a atender pacientes es hacer un excelente propedéutico. Actualmente estamos viendo que muchos jóvenes médicos tienen mucha prisa. Toma el estudio, a ver qué sale. Y ya con eso. Pero ¿qué pasa si te encuentras en un lugar donde no tienes acceso a estudios de laboratorio? O no tienes acceso a un gabinete de rayos X o a un electroencefalograma, que ya son datos clínicos. Y tienes que recurrir a datos estadísticos. ¿Qué tan frecuente es esto por aquí? ¿Cómo se hace todo esto? Y la mayoría de todo lo que ves aquí va a pasar por algo que en la escuela lo ven muy superficialmente o no lo ven. Y esto se llama el teorema de Bayes. No me voy a profundizar con él, pero les voy a poner esto que tenemos aquí. Se llama el teorema. Les pedimos que le den una revisada, porque todo lo que estamos haciendo en medicina tiene que ver con probabilidades. Y el teorema de Bayes es precisamente la teoría probabilística. Puedes tú decir, esas son matemáticas. En realidad no es más que el proceso mental que tienes que hacer, como si dijeras 2 más 2 es 4. Todos nuestros procesos mentales se basan en matemáticas. Esto es algo que a los médicos no les gustan las matemáticas, pero todo lo que hacen es matemático. ¿Qué es lo que vemos más frecuentemente? Pues ¿qué es lo más probable que ocurra si un paciente tiene fiebre alta? ¿Qué es lo más probable? ¿Puede pasar? Puede no pasar. Pero aquí la ley de probabilidades te está diciendo por dónde va todo este proceso que estás viviendo aquí. Ahora bien, ¿por qué hay que estudiar el teorema de Bayes y volverlo un proceso mental? Porque esa es la inferencia que hacemos con cada paciente que vemos. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga esta enfermedad o no la tenga? Y comienzas a tener un abanico de enfermedades que pueden compartir los mismos síntomas, los mismos signos y los mismos resultados de laboratorio, pero conforme vas discriminando, vas viendo la probabilidad hacia dónde apunta todos los datos que estás teniendo. Los datos clínicos, los datos estadísticos, los datos propios. Entonces, todo esto se convierte entonces datos. Y aquí es una de las cosas que como médico te cuesta a veces trabajo porque si pasas datos por alto, perderás la oportunidad del diagnóstico. Esto es lo que hacía Sherlock Holmes tan maravilloso. No dejaba escapar un solo dato. Era muy observador.
Entonces, observaba todo a detalle y se tomaba el tiempo para ver, es esto, es esto, es esto, es esto. Y luego juntaba todo eso y decía, en base a esto, vamos a ver que esta persona camina sobre un pie apoyándose de un bastón, tiene esta edad porque los pasos están a determinada distancia. Con todos los datos, Sherlock Holmes hacía una inferencia. ¿Qué hace un médico? Lo mismo que hacía Sherlock Holmes. Inferencia basada en datos. ¿Suena complejo? Sí. ¿Suena difícil de aprender? No. Requiere nada más que practiques un poquito. Vamos a ver cómo se aprende el razonamiento clínico. Vamos a volver a la pizarra, pero ahora vamos a abrir una pizarra nueva. Vámonos a una pizarra nueva. Ahora vamos a tomar este dato. Ajá, y lo vamos a poner acá. Listo. Vamos a poner aquí a nuestro niño. Pues vamos a tomarlo desde el otro para no perder tanto tiempo. Vamos a tomarlo de acá. Y entonces, primero, ¿cómo se aprende el razonamiento? El razonamiento clínico. ¿Puede sonarte algo así como tan simple? Pues sí, es así de simple. El razonamiento clínico se aprende con análisis de datos. Complejo, ¿verdad? Porque, ¿cuáles datos entonces? ¿Cuáles datos? Vamos a poner otros niños también. Que nos diga, bueno, ¿cuáles datos son los que tengo que aprender? Bueno, creo que le toca a este niño. A este niño le toca, sí. ¿Qué datos tengo que aprender? No es que aprenda los datos allí están, solo que tienes que saber leerlos. Ese es el asunto en la inferencia. Entonces, se aprende con el análisis de datos. No es tan complicado. Primero vamos a pasar por lo básico. ¿Qué es lo que te enseñan en la escuela? Semiología. Es decir, interrogatorio, exploración física, revisar estudios y luego hacer un plan. Fíjate en esto tan simple. Yo te voy a decir cómo practicarías aprender a hacer inferencia. Primero tienes que aprender todo esto, pero esto tiene un nombre que en las escuelas de medicina y en los hospitales se usa a diario y que muchos no le damos la importancia. Voy a poner uno de nuestros niños porque ya ven que ellos son bien listos para esto. Y al ser tan listos, pues me ayudan a que entendamos de qué concepto se trata. Esto que les digo, que aprendemos en la escuela y cuando llegas a un hospital, ves que los médicos hacen enormes diagnósticos, pero todo se basa en lo que ves en notas médicas, es decir, en datos. Datos. Pero estos datos tienen un nombre. En medicina le llaman el SOAP. Y aquí entonces presentas subjetivo, que no es más que el interrogatorio. Luego, oye, dejen terminar de escribirlo todo, ¿eh? El objetivo, que no es más que la exploración y los laboratoriales y estudios. Porque los estudios casi siempre se basan en asuntos numéricos. Y aquí viene entonces el análisis, que viene siendo la primera cosa, inferencia y conclusión. Y por último, con todo esto voy a hacer un plan. ¿Suena complicado? No, en realidad no. Lo que sucede es que pasas muy poco tiempo analizando los datos y mucho tiempo burocratizando los datos. ¿A qué me refiero? A que te ponen a hacer notas, pero no las revisas. Pareciera como si estas notas fueran todo lo demás. Entonces, cuando hacemos todo esto, vamos a entonces hacer otra vez lo que se llama el teorema de Bayes.
Recuerda, el teorema de Bayes no es más que las probabilidades de un evento. Nada complicado. Aquí sí yo te diría, revisa un poquito en la internet a qué se refiere el teorema de Bayes desde el punto de vista matemático. Porque lo que vas a hacer aquí es nada más llegar a algo que se llama la inferencia basada en datos probabilísticos. Y aquí te voy a poner, voy a ir un poquito a la plataforma porque aquí hay una imagen que me interesa que conozcas. A ver, vamos a ver. Creo que ya me salí, pero a ver, déjame regresar acá. Estoy en la pizarra web. Vamos a ver. Aquí está. Es esta imagen. Vamos a copiar esta imagen y la vamos a poner en nuestra pizarra. Aquí. Observa esto. Tú tienes esto que se llama diagnóstico incierto. Bueno, y tienes un umbral. Esto es probabilístico. De que sea probable, fíjate en esta palabrita, improbable, y lo que es probable. Esto es matemática pura. Pero cuando haces esto, vas a entrar en esto que le vamos a llamar las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas no se refieren a los estudios de laboratorio y gabinete, sino a todos los datos que encuentras. Entonces, ¿qué pasaría si tú dijeras, bueno, tiene fiebre? La mido con un termómetro. Este es un dato. Tiene escalofríos. Esto no tengo aparato para medirlo, pero lo puedo ver. Simplemente digo presente o ausente. Está vomitando. Pues esto nada más es presente o ausente. El paciente tiene un movimiento de la mano izquierda, presente o ausente. Algunos laboratorios sí te pueden arrojar estudios. Si tú ves que, por ejemplo, está pálido, pues aquí dices presente y ausente. Y lo puedes comprobar con un laboratorio que te diga, bueno, pues tiene anemia. Y esta anemia está indicando pérdida de sangre y entonces estás haciendo una serie de inferencias. Puede tratarse de esto o de esto. Y vas a ir entonces de este umbral que le vamos a llamar incertidumbre, por eso se llama incierto, utilizando todos estos datos que te van a decir. También sirven para descartar. No está presente, entonces vamos a borrarlo. Si no está presente, no es esto. Si no está presente esto otro, tampoco, es poco probable. Y también si encontramos que, digamos, la glucosa está normal, es poco probable que se trate de una diabetes. Pero en cambio, si está orinando muchísimo, puede tratarse de un tipo diferente de diabetes. Si tiene la presión normal, pero tiene enorme dolor de cabeza, puede que no se trate de una crisis hipertensiva, es poco probable. Y así sucesivamente. Recuerda entonces que todo esto está basado en datos. Bueno, pero vamos a ver, voy a dejarlo así. Vamos a ver que entonces lo más complicado para un médico es hacer todo este razonamiento. Muy bien, entonces vamos a poner acá otro de nuestros niños. Ya saben que les gusta estar aquí con nosotros. Creo que le toca a estos chiquitos. Sobre todo, las chicas siempre han sido como más interesadas en el aprendizaje. Vamos entonces a ver, para ir aterrizando, como dicen por ahí algunos, el razonamiento clínico se basa en las probabilidades de que esté algo presente o esté ausente. Vamos siempre a tener esto en cuenta. Por eso, si un paciente tiene dolor abdominal y está vomitando, puede tratarse de un infarto, pero lo más probable es que sea otro. Necesitas datos. Entonces, vamos a ver esta aplicación práctica que le vamos a llamar así, ¿no? Vamos a ponerle una flechita hacia abajo y vamos a poner la aplicación práctica de todo esto que se llama el razonamiento. ¿Cómo lo hago?
todos los días. Recuerda, aprender a razonar no se aprende de la noche a la mañana, pero con cada paciente que vayas viendo, con cada práctica que te pongan a hacer, con cada interrogatorio que hagas, practica la inferencia y el razonamiento. Esto te dará una experiencia que ahorita en la última parte del video te lo voy a explicar con mayor detenimiento. Primero, vamos a obtener datos clínicos. Obtener datos. Obtener datos. Recuerda que estos datos pueden ser clínicos, estadísticos, epidemiológicos. Por eso muchas veces los médicos no creen mucho en los datos epidemiológicos porque se basan más en lo que ellos ven todos los días. Pero cuando empiezas a ver una enorme cantidad de datos que todos son muy parecidos, puedes hacer entonces uso de la cuestión epidemiológica. Y recuerda siempre, todo va a partir de la propedéutica, de aquí, luego para acá, y luego todo esto que es tu nota la vas a utilizar para obtener datos. Cuando obtienes los datos, precisamente estos datos son los que tú pones en la nota médica. Y esta nota médica te va a llevar a que tú hagas un juicio de valor. Entonces, con estos datos, yo voy a llegar a algo que se llama el diagnóstico presuntivo. A veces no nos gusta decir, no, estás equivocado, ese no es el diagnóstico. Yo solamente estoy pensando que puede tratarse de esto, pero reconociendo que me puedo equivocar. Por eso se llama presuntivo. Antes de todo, con los datos que tengo ya un razonamiento que le voy a llamar inductivo. Todos los datos, razonamiento inductivo. Me llevan a pensar o me inducen a pensar esto. ¿Puede ser otra cosa? Sí, pero hasta ahorita los datos me están diciendo que se puede tratar de un razonamiento, perdón, que todos estos datos me hacen razonar que estoy llegando a algo que me induce. Si tiene fiebre, tos, calentura, puedo pensar que se trata de una infección respiratoria. Todavía no digo que es COVID. Estoy haciendo un diagnóstico presuntivo solamente basado en los datos que tengo. Tos, fiebre y calentura y dolor de pecho. A lo mejor con esos 3 datos yo hago un diagnóstico presuntivo. Se puede tratar de esto. Pero ya de ahí decir, es un COVID-19 en fase avanzada, es muy aventurado. Por eso el buen clínico no hace un diagnóstico concluyente con pocos datos. Aquí viene esto que yo te voy a decir que te va a ayudar a todo lo que tú quieres, como desarrollar el razonamiento. Vamos a pedirle a 2 de nuestros niños, porque vamos a poner a 2. Lo voy a poner primero a él, porque aquí voy a ponerles algo que es de suma importancia, y el otro lo vamos a poner al güerito. Este es el que nos va a decir, bueno, todos los médicos, todos, pasan por un nivel, yo le digo de novatos, todos somos novatos en algún momento, porque tenemos poca práctica y sabemos poco. Y cuando nos ponen delante de un paciente, pues podemos patinar bien y bonito. ¿Por qué? Porque no tenemos aún la suficiente experiencia. Pero todo se reduce a que no aprendes a utilizar el razonamiento. Entonces, ¿qué hace un inexperto cuando utiliza el razonamiento clínico? Vas a poder reconocer a una persona inexperta en el razonamiento cuando él lo único que hace es que saca conclusiones de poco valor probabilístico. Es el que te dice que como tiene dolor de cabeza y dolor de panza, se trata de un infarto mesentérico. Y tú dices, ¿pero de dónde sacas esos datos? Pues de estas 2 cosas, le duele la cabeza, pero esos 2 datos no te van a dar una probabilidad de un infarto mesentérico. Eso es difícil de diagnosticar. Si te dijera, bueno,
tiene dolor de cabeza y tiene diarrea, bueno, puedes pensar que se puede tratar de una infección. Pero cuando saca conclusiones de poco valor probabilístico, es decir, que no se basan en datos, entonces vas a estar ante un inexperto. Y también no hace uso datos de tipo, ¿cómo le podríamos llamar? Para que sea más, a ver, déjenme ver si lo tengo por aquí anotado. Por aquí lo tenía anotado. Caramba, a veces hago tan bonito mi diagrama que no recuerdo muy bien dónde está. Bueno, pero vamos a pensar que no usa datos que son de causalidad. Y en este caso tenemos de incidencia, prevalencia, es decir, que cuáles son las enfermedades que están presentes o que pueden aparecer ahí, ¿sí? Este es el inexperto. Entonces te vas a encontrar con personas que quieren hacer un razonamiento inductivo con pocos datos y que sacan conclusiones a partir de ahí. Bueno, ¿qué hace el experto? Cuando comienzas a desarrollar el razonamiento, vas a llegar a un nivel de experto cuando comiences a usar una técnica que la ves en la televisión, pero que tiene un fondo: reconocer patrones. Si has visto al Dr. House, el Dr. House siempre buscaba patrones. En esto se trata. No es fácil, voy a ponerle aquí Dr. House. No es fácil ser un Dr. House porque uno dice, ¡ah, qué jalada! Bueno, sí es cierto, el Dr. House es una serie de televisión que te ponía a un médico muy raro, pero que tenía a su alcance toda la tecnología. En la vida real eso no ocurre. Ser un House, pues no es como en la televisión, pero uno que se acerca a lo que hacía House es cuando usas el razonamiento clínico reconociendo patrones que establecen las enfermedades. Es decir, el mismo problema, voy a ponerlo acá abajo, el mismo problema en muchos pacientes. Este patrón de esta enfermedad te va a decir entonces que estás usando un razonamiento de tipo deductivo. Estás diciendo, ya no es inductivo, es deductivo. ¿Qué es lo que hacía Sherlock Holmes? Deduce en base a datos. Deductivo basado en datos. Pero aquí le vamos a poner patrones de datos. Entonces, si te encuentras que en un paciente tienes este dato, este otro dato, este otro dato, este otro dato, y lo vuelves a ver en otro paciente, pero quizá en un orden diferente, o lo llegas a ver, bueno, a ver si me sale aquí abajito, para que no me estorbe tanto, te das cuenta que todo esto que estás viendo aquí, esto es un patrón. Fíjate en esto que hacía House y que hace Sherlock Holmes. Reconoce que estos patrones, estos datos que ves aquí, se presentan en determinada condición. Y esto entonces te hace reconocer que pases de un razonamiento inductivo, es decir, de un diagnóstico presuntivo, a un razonamiento deductivo que te va a llevar entonces a conclusiones más probabilísticas. Dicho otro modo, pues una matemática comprobable, más probabilísticas. ¿Lo ves? Entonces, un experto, vamos a mover esto tantito aquí para que no nos estorbe, lo vamos a poner de este lado. Una persona experta en clínica, y a veces esto era lo que los antiguos médicos hacían. Uno tenía un profesor que se asombraba de cómo podía hacer el diagnóstico de síndrome de Goodpasture con 20 datos que tenía en la mano, pero estaba reconociendo el patrón del síndrome de Goodpasture. Y entonces cuando él veía que tenía esto, y lo había visto en una cantidad de pacientes igual, pero a lo mejor en diferente orden, estaba reconociendo un patrón. Y este patrón nos llevaba entonces a reconocer
la enfermedad. Entonces, lo que debes hacer como experto, o si te quieres dedicar a ser un experto, es que comiences a practicar el reconocimiento de patrones. Bueno, te voy a poner otra lámina de cómo se aprende. Vamos a tomar a estos tres y vamos a ponerlo en una lámina nueva. Ya está. ¿Cómo se aprende el razonamiento clínico? Vamos a aprender ahora lo más importante. Vamos a perfeccionar nuestra técnica. Vamos a poner aquí una flechita. Ya está. Perfecciona tu técnica, Padawan. De inferencia. Yo soy muy fan de las guerras de las galaxias, para lo cual, bueno, pues vamos a llamar a un personaje de la guerra de las galaxias, que es un Padawan. Ella es un Padawan, un aprendiz. ¿Recuerdan mucho que tenían que practicar para dominar el sable de luz? Bueno, yo como fan de la guerra de las galaxias les puedo decir que todo esto se aplica a tu estudio. Perfeccionar tu técnica de inferencia. Debes primero ir de una parte entre datos completos. Vamos a ponerlo entre comillas porque nunca hay datos completos. Siempre va a faltarte algo. Y datos incompletos. Si tus datos están incompletos, no hagas inferencia. Es decir, no saques conclusiones, porque esto, el apresurarte, te llevará en el 80% de los casos a fallar. Que eso es lo que un médico no quiere hacer, que lo vean como idiota. Porque en las escuelas es muy característico, déjenme volver aquí con ustedes, es muy característico que cuando te equivocas en un diagnóstico, te ridiculicen. Y nunca analizan cómo llegaste a esa conclusión, pero hay algunas que sí son muy ridículas, ¿no? Como decir, es que tiene un pie diabético porque tiene enterrada la uña, pero ese dato es insuficiente. Puede ser que sí esté desarrollando un pie diabético, pero no tienes todavía datos suficientes para llegar a tal conclusión. Puede ser muy ridícula. O bien, el paciente está ciego porque no reconoce los colores. Bueno, pero es que no está ciego, sí los ve, solo que no los reconoce. Entonces, ese tipo de inferencias es lo que a veces hace que los Padawans sean tan divertidos en sus intentos de hacer inferencia. Todos pasamos por ahí, no se preocupen si fallan. Lo que deben seguir haciendo siempre es intentarlo de nuevo hasta que lo puedan lograr. Se nos está yendo el tiempo, pero le voy a seguir. Al cabo, no es tan relevante hacer todo esto. Ay, por acá ya se nos... ahora bien, lo que vamos a hacer entonces va a ser lo siguiente. Volvemos a nuestra pizarra y lo vamos a poner así. Tenemos esto entonces, datos completos, datos incompletos, y siempre que vemos a un paciente, vamos a ponerlo por aquí, siempre que vemos a un paciente, vamos a comparar sus datos con mi memoria. Muchas veces es por lo que fallamos. No recuerdo esto, no sabía que existe. Aquí es una de las cosas que hacemos todos los días porque comparamos los datos que tiene un paciente con nuestros datos actuales. Y precisamente ciertos datos los guardamos en la memoria y los clasificamos. Son infecciosos, son parasitarios, son reumáticos, en fin, depende de lo que nosotros estemos viendo. Para lograr entonces la experiencia clínica necesaria, vas a necesitar practicar. Practicar la inferencia. Se llama la inferencia basada en pruebas. Por pruebas es todo lo que tú encuentres. Vamos a poner la inferencia basada en datos. Cuando encuentras estas inferencias basadas en datos, entonces te vas a encontrar con esta situación de que si la practicas vas a estar en constante
comparación de tus datos de memoria, datos incompletos, y vas a entrar entonces en un círculo donde vas a estar completando datos para poder lograr a llegar a una inferencia. ¿Cómo te da entonces la experiencia? La experiencia clínica. La experiencia clínica, cuando tú ves a un médico ya grande, te vas a dar cuenta que tiene mucha experiencia por la forma en que hace inferencias. Esto es algo muy innato en algunas personas. Algunas personas desarrollan muy rápido una experiencia clínica, pero todo se reduce a perfeccionar la inferencia. ¿Complicado? Sí, un poquito, porque necesitas practicar una y otra vez y equivocarte cientos de veces. Claro, con los pacientes es mejor ir despacio, porque muchas veces lo que está ocurriendo en la época actual es que estamos viendo que los médicos llevan mucha prisa en hacer algo. Si perfeccionas tu inferencia lentamente, vas a ir viendo cómo se hace. Es lo mismo que cuando practicas un deporte, primero lo haces despacito y luego yo lo aceleras. Lo mismo pasa aquí. Y cuando haces todo esto, vas a entonces hacer tu propio, lo que yo le llamo, tu propio guión diagnóstico. Si te acostumbras a hacer con los datos inferencias todo el tiempo, vas a poder entonces desarrollar tu propio guión. ¿En qué me voy a basar? Número 1, siempre utiliza la historia natural de las enfermedades. Esto es algo que no te enseñan mucho en la escuela, pero las enfermedades tienen una historia. Debes aprenderte la historia natural de las enfermedades, no sus signos y síntomas, sino quién la causa, a quién afecta, en dónde se presenta, cuáles son sus cuadros clínicos, cuáles son sus lesiones y cómo se trata desde antes de diagnosticarla hasta rehabilitación. Esto te ayuda mucho a que hagas una inferencia, porque la otra te va a permitir ver una guía clínica, que tengas tu propia guía. Esta guía te va a decir lo que vas a tener que hacer. Número 1, describir la enfermedad. Vamos a ponerlo de este lado. Lo segundo, los datos clínicos. Recuerda que vas a comparar con tu memoria. Entonces, describir la enfermedad, los datos clínicos y la fisiopatología, histopatología y la bioquímica. ¿Por qué son tan básicas estas tres cosas? Porque te van a explicar lo que está ocurriendo en el organismo de un paciente. Si está presentando este tipo de cosas, pues te vas a encontrar con todo esto. Entonces, estos datos clínicos les hemos llamado etiquetados, porque estos etiquetados no son más que resultados de laboratorio. Ahora sí, ya puedes hacer uso de todo lo que te dan los datos, incluyendo los estudios de laboratorio y gabinete. Vamos a ponerlo así con letra chiquita porque no se alcanza a caber bien. Listo. Entonces, los datos clínicos, no solamente los que encuentras en la exploración y en todo esto, sino este guión te ayuda a que describas la enfermedad, hagas inferencia con datos clínicos y datos etiquetados, por ejemplo, el valor normal de la hemoglobina en las mujeres y en los hombres es de 12.5 a 13.5, algo así. Si está por abajo es anemia, si está por arriba es hipervolemia. Bueno, y la otra, las alteraciones que causa en el organismo. Con todo esto, lo que vas a hacer es hacer tu guía propia. Esta guía propia se llama inferencia clínica o razonamiento clínico. Y cada uno de los médicos la desarrolla de diferente manera. No hay dos razonamientos iguales, pero sí hay una misma técnica para hacerlo. Entonces, algunos médicos van primero por todos los datos y no aventuran una conclusión hasta que no tienen los datos completos. Otros con los pocos datos van aventurándose un poquito en lo que puede ser el, el llegar al diagnóstico de certeza.
Y ya para finalizar, precisamente esta guía de inferencia y razonamiento clínico te va a llevar poco a poco a un nivel de experticia. Le llamamos experticia clínica. Fíjate que la experticia es algo que se desarrolla durante la carrera universitaria y no hasta que llegas al hospital. Muchos de los estudiantes quieren aprender esto, pero no lo practican cuando están en sus años estudiantiles. Entonces, ¿por qué no practican la experticia? Porque no hacen notas médicas. Entonces, los estudiantes tienen que hacer SOAP. Si aprenden a hacer un SOAP poco a poco, vamos a ver que entonces en la parte importante de este SOAP, que es el análisis, vamos a ver aquí la inferencia que hacen. Y vamos a ver que poco a poco comienzan a desarrollar esto. Bueno, vamos a poner un monito más ya para concluir nuestra charla de hoy. Puesto que de esto se puede seguir hablando mucho. Vamos a poner a Archudichu, que no seas un robot de la medicina, sino que seas un chico. Vamos a poner este por acá, más chiquito. Sino que seas un estudiante, un médico que está utilizando todos los datos que tiene a su alcance para poder hacer dos cosas: el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico diferencial, que es lo que te enseñan a veces en la escuela, y el diagnóstico definitivo, o que se basa en probabilidades. Bueno, vamos a terminar por aquí, donde estoy. Aquí. Y con esto vamos a dar por concluida nuestra clase de hoy, nuestra charla de hoy, esperando que el razonamiento clínico te sirva para tu práctica profesional, pero también para cuando empieces a practicar medicina, con cada paciente le digas, ya tomé estos estudios, y le puedes decir como médico, no sé qué tiene, pero lo que estoy estudiando apunta para hacer esto. Voy a tomar más estudios, pero no te vuelvas en un médico que requiere para todo estudios, porque entonces no estás haciendo una inferencia. Cuando empiezas a ver síntomas que no son muy claros, por ejemplo, lesiones dermatológicas que no se parecen a nada de lo que has visto, te vas al libro y buscas qué se parece. Y entonces, en base a eso, más los datos que ya tienes, vas haciendo una inferencia de que pudiera tratarse de esta enfermedad. Probabilísticamente puede ser esto. Los pocos datos, en el 80% te vas a equivocar. Con muchos datos, en el 80% vas a acertar. Esta es una de las cosas que siempre se utilizan en el razonamiento clínico. Bueno, la invitación entonces a que me escribas aquí a ricoguzman@gmail.com. Nos visites en nuestra plataforma profemedico.com.mx. Mándame un mensajito aquí en Chatito Copiloto de Facebook, y también me puedes buscar acá o enviar mensajito en la red X. No se te olvide que estamos trabajando ya en el final del año y que para el próximo año, próximas. El próximo año vamos a tener una serie de actividades muy importante. La que queremos hacer, la del EMOE, que es el entrenamiento médico. Vamos a hacer una prueba piloto con estaciones de trabajo donde vamos a integrar anatomía, fisiología, histología, que te puedan ser de utilidad. Bueno, pues me despido y los espero en... ahí donde estoy, aquí. Y bueno, con esto vamos a terminar nuestra charla de hoy, esperando que haya sido muy productiva y que les haya gustado. En nuestra próxima charla, los esperamos en nuestro canal de enseñanza médica CAR en YouTube. Denos un like para nuestra plataforma, y los esperamos en nuestra próxima sesión. Adiós, adiós. Pues no la grabaste.